Hola, buenos días. Vamos a dar inicio esta semana con la cuarta unidad del curso que trata sobre derivadas parciales. Es un tema bastante sencillo, muy interesante. Y una derivada parcial, pues básicamente es una extensión más no una generalización de la derivada ordinaria. La derivada ordinaria, aquella que se ve en cursos de cálculo diferencial y también integral. Esas derivadas con respecto de x. Bueno, pues en derivadas parciales lo que vemos son funciones que dependen de más de una variable. Ya no solamente depende de x, también puede depender de y, incluso de z. Se le llaman funciones multivariables o funciones de varias variables. Bueno, en esta unidad vamos a aplicar un poco de cálculo, el cálculo estándar que conocemos, pero extendido a este tipo de funciones de varias variables, bastante interesantes. Primeramente vamos a aprender cómo graficar este tipo de funciones. Un subtema muy importante de este tipo de funciones de varias variables y cuyas aplicaciones son importantes son las curvas de nivel. Las curvas de nivel nos ayudan a poder leer los mapas, mapas de, por ejemplo, para ver el relieve o la planimetría de una zona. Por ejemplo, las noticias cuando sale el clima, no sé si han notado que a veces muestran algunas temperaturas, algunos mapas con temperaturas o mapas en donde se visualiza hacia dónde se dirige el viento o un huracán. Este tipo de mapas de clima se puede entender con las curvas de nivel. Bueno, como pueden ver, las curvas de nivel son muy importantes. Básicamente son mapas en dos dimensiones, pero cuyas funciones, cuyas funciones son de tres variables. Son proyecciones en un plano de 2D. Después de esto, pues vamos a ver cómo aplicar la derivada parcial y algunas aplicaciones de esta a funciones de dos o más variables. Bueno, primero les muestro algunas gráficas típicas de estas funciones de varias variables. En el software especializado podemos hacer este tipo de gráficas en Excel también. Les voy a enseñar cómo, pero recuerden que Excel es una aproximación, no les va a dar la cosa real. Por ejemplo, esta gráfica aquí en 3D es de la función de aquí arriba, 3 seno de x cuadrada menos y cuadrado. Aquí como tenemos dos variables libres o independientes, x y y, a la x y a la y se le asignan valores. X varía de 0 a pi y y de 0 a pi también. Puedo yo modificarlo, no tiene que ser el mismo intervalo. Si yo lo varío en x de 0 a 2 pi, mira cómo empiezan a aparecer más oscilaciones. Esto que todo es aquí, esta línea en negro, esta es una proyección en el plano YZ de la función. Bueno, aquí puedo también extender en y cómo se va deformando la criatura. Bien, lo que nosotros vemos por arriba, intento centrarla. A veces no sé, más o menos así. No me permite. Así. Mira, si tú lo ves por arriba, esto de aquí, nosotros vemos ¿qué serán? Como unos relieves que van en esta dirección como a 45 grados, no sé si lo notas. Esas como arrugas que tiene esta sábana. Es una sábana con arrugas, ¿bien? Si tú haces un corte a lo largo paralelo al plano XY, vamos a ver esto. Esto que estás viendo tú desde arriba, imagina que es una zona montañosa. Entonces, desde arriba como que no tenemos mucha información de cómo es la realidad. La realidad es cuando tú lo ves en 3D, ¿vale? Entonces,
Cuando tú lo ves desde arriba o desde un plano paralelo al XY, estás visualizando las llamadas curvas de nivel. Pero cuando una persona ya está dentro de este mapa, no va a ver las curvas de nivel, sino va a ver la estructura real de esa zona. Va a ver estas cuestas, estos valles, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nos espera más adelante. Esta es una gráfica típica de una función de varias variables, son sábanas arrugadas. Aquí tenemos otra. Esta de aquí es la función xy exponente de esto de aquí, es parecida a la gaussiana. Fíjate que por arriba, si tú lo ves por arriba, ves una curva de nivel, vas a ver dos chipotes y dos como sumideros. Estos que están aquí, estos agujeros. No se aprecia muy bien. Cuando tú te adentras en este mapa en 3 dimensiones, vas a visualizar esto de aquí. ¿Bien? Entonces, las curvas de nivel, aquí está incompleto porque necesitamos algunos numeritos que nos indiquen cuán profundo es este agujero y qué tan alto es esta cuesta. Bueno, las curvas de nivel o los mapas nos dan esa información. O incluso los colores. Puede estar en una escala color. Aquí no tengo la escala de color, viene a color, pero no viene la escala. Para entender mejor este tipo de gráficas. Aquí hay otra, vean, por arriba no se ve plano, pero si tú lo vas rotando, la cosa se va deformando. Estas son gráficas típicas de funciones 3D. Aquí esta cosa, mira esta sábana, es una especie de paraboloide. Esta cosa horrible, una sábana rota, mira. Un plano, una hoja lisa. Estas son las curvas de nivel, lo veremos más adelante. Estas son las curvas de nivel. Estos numeritos ya te dicen, por ejemplo, esta línea que tiene 0.4. Esta línea significa que todos los puntos que pertenecen a esta curva están a 0.4 unidades por arriba del plano XY. Esta línea está a 0.4. La que le sigue está a 0.6 unidades, está más arriba que la anterior. Y la que le sigue está más alta, 0.8. Y mira que aquí empieza a descender. Entonces, esta es un poco más completa. Aquí unas gráficas, otras curvas de nivel con numeritos. Estos numeritos te indican la altura a la cual se encuentra este relieve. Esta circunferencia en morado se encuentra a una altura de 100 unidades. La que le sigue a 200, por lo tanto está más alta que la primera, y así sucesivamente. Otra gráfica, un cilindro, una cosa extraña, un juguete, un chipote, y así otras cosas. Bien. Bueno, estas son gráficas tradicionales de funciones de varias variables. Como puedes ver, son muy atractivas. Pueden modelar algunas piezas que tú trabajas allí en el taller. Bueno, pues vamos a aprender a operar este tipo de funciones en esta unidad. Bueno, antes de nada, pues vamos a entender qué es una función. Una función en cálculo de varias variables no es una relación como las que se veían en cálculo de una sola variable. Aquí es diferente. Entonces, déjame compartirte la pantalla de la pizarra para dar inicio a esta cosa. Bien, aquí estamos. Busco una imagen que puede servirnos. Esto. Bien. Entonces estamos en la cuarta unidad. Se llama derivadas parciales. Es una unidad interesante y muy sencilla, al igual que todo el curso. Bueno, aquí tenemos un frijol.
Ese frijol vive en el plano XY, ¿sale? Es una región en el plano XY. El frijol aquí es, bueno, irregular. Podemos tener frijoles regulares, frijoles cuadrados, frijoles rectangulares, frijoles amorfos, de cualquier forma. Bueno, los puntos que están sobre la frontera del frijol y dentro de se llaman, bueno, estos puntos tienen coordenadas X, Y, estamos en cartesianas, ¿bien? Tienen coordenadas X, Y. Y todos esos puntos que contiene el frijol dentro y sobre su frontera, la frontera es la línea que limita la región, bueno, lo que diferencia dentro y fuera. Esta región se llama dominio. Bueno, ¿qué es lo que hace una función de varias variables? En este caso, una función de dos variables va a tomar puntos dentro del frijol o dentro del dominio y le va a asignar un punto z en el espacio. ¿Bien? Para que te quede un poquito más claro, imagina lo siguiente. Tú tienes aquí el eje z, este es el eje x y este de acá es el eje y. ¿Bien? Así, x, y, z. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una región irregular. Imagina que es el frijol. ¿Sale? Esta región D vive sobre el plano XY. No se sale. Está a una altura cero. No está ni por arriba ni por abajo. Está exactamente en cero. ¿Bien? Entonces lo que estamos haciendo es tomar puntitos dentro de este conjunto sí, es un conjunto de puntos. Tomamos cada uno de ellos dentro y sobre su frontera. ¿Y qué es lo que le hacemos a esos puntos? A esos puntos, a través de una función, una f, le vamos a asignar una altura z. Es decir, por ejemplo, este puntito que está aquí, le voy a asignar este punto de acá, sobre z, ya está elevado. Este puntito de acá le asigno uno más arriba, este puntito uno más abajo, y así sucesivamente hasta que tú tengas un conjunto de puntos ahí elevados en el espacio. La unión de todos estos puntos es la gráfica de la función. Esa gráfica es una superficie, ya no es una línea, es una sábana. Una sábana que puede tener arrugas, puede ser lisa, no lo sabemos. Bien, esta es la gráfica de la función f que depende tanto de x como de y. Funciones de dos variables tienen gráficas en tres dimensiones. Funciones de tres variables tienen gráficas en cuatro dimensiones. Funciones de n variables se grafican en un espacio de n más 1 dimensiones. Por lo tanto, es imposible visualizarlas. Solamente podemos ver gráficas de funciones a lo más de dos variables. Dos variables libres, la x y la y. ¿Bien? Aquí el conjunto de puntos x, y que limitan el frijol se le llama dominio. Y el rango es la altura de los puntitos, es el conjunto de valores z. Estos puntos que están por arriba o por abajo del plano XY se les llama rango. ¿Bien? Es el típico conjunto que veíamos en cálculo diferencial, dominio rango de funciones. Bueno, eso es la definición de dominio rango y podemos tener citar algunos ejemplos muy sencillos. Vean. Imaginemos lo siguiente, aquí voy a construir una tabla. Tenemos aquí una función, aquí el dominio. El dominio son los valores XY del frijol, y por aquí vamos a poner rango. Rango son los valores de Z. ¿Ven? Una tabla. Aquí está. ¿Qué función vamos a tomar primero? Imaginamos la función Z. Z es igual a la raíz de y menos x cuadrada. Raíz. Bien.
Esta es una función de dos variables libres. La primera variable es y, la segunda variable es x. Bien, por lo tanto su gráfica vive en 3D, en el espacio x, y, z. ¿Cuál será el dominio de la cosa? El dominio son los valores permitidos de x y de y, de tal manera que la función no explote o no se indetermine. O bien, en este caso, como tenemos una raíz cuadrada, sabemos que, por ejemplo, no existe la raíz cuadrada de números negativos. En los números reales no existe. En los números complejos sí existe. Entonces debemos evitar valores de x y de y de tal forma que lo que esté dentro de la raíz se haga negativo. Fíjate que aquí x y y son variables. Por lo tanto, puede darse el caso que esa diferencia de y menos x2 sea menor que 0. Yo debo excluir esos valores de x y de y. ¿Vale? Entonces, ¿qué valores son los que yo debo excluir? Bueno, debo excluir aquellos en donde y menos x cuadrada sea negativo. Eso los debo desaparecer del dominio en x. El dominio en x serían todos los números reales. Y en y, en principio, también. Pero debo quitar estos puntos de estos dominios, de estos intervalos infinitos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, esto que les estoy escribiendo equivale a lo siguiente. Dejen borro. Si yo quiero excluir aquellos en donde la raíz se haga negativa, equivale a aceptar aquellos en donde la raíz es mayor o igual que 0. Bien, estos valores definen perfectamente la raíz, ya que aquí estoy tomando valores de x y de y, tales que siempre sean mayores o iguales que 0. Puesto que la raíz de números positivos sí existe. Incluso la raíz de 0, que vale 0, existe. Bien, esos valores son aceptados y esos valores pertenecen al dominio. Bueno, ¿cuáles van a ser en este caso el rango? ¿En dónde van a estar los puntos z? En este caso, como la raíz no te indica si toma la raíz positiva o la raíz negativa, se entiende que toma ambos signos. Por lo tanto, el rango z debe ser todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Esa sería la gráfica bueno, no la gráfica, sino los valores permitidos de estas variables. X y y tales que cumplen esta desigualdad, y en el caso de z, todos los reales. ¿Bien? Otra función sencilla, z igual a 1 dividido entre x y, el producto de x y. Aquí, cuando tú tienes una fracción, como aquí, debes evitar que el denominador es lo de abajo, se haga 0, porque una división entre 0 no existe. Este es el símbolo de no existe. ¿Bien? Entonces, ¿qué valores debes prohibir para x y qué valores debes prohibir para y? De tal forma que esto no sea 0. Ah, pues muy fácil. El producto va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 0 o cuando y sea igual a 0 o que ambos sean simultáneamente 0. ¿Vale? Debes prohibir estos valores. Estos valores deben estar fuera del dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los números reales, excepto aquellos en los que el producto sea diferente de 0. ¿Vale? Y en tal caso, ¿cuál va a ser el dominio, perdón, el rango de z o los valores de z? Bueno, x puede ser negativo, puede ser positivo, pero no 0. También y puede ser negativo, puede ser positivo, pero no 0. A lo mejor x es positivo y y es negativo. El producto sería negativo. Y así puedes generar más combinaciones.
Entonces, de esa manera nos damos cuenta que el rango van a ser todos los reales, ya que toma valores tanto positivos como negativos, pero exceptuando el valor infinito. Bien, Z no puede ser infinito. Por eso es una desigualdad estricta. Bien. Una última, por ejemplo, Z igual al seno de XY. La función seno, esta de aquí, es una función continua, es una cosa que oscila. Bien, pero está acotada. Está acotada entre -1 y +1. No puede ser superior a 1 ni menor a -1. Bien, ese sería el rango de -1 a 1. Pero ¿cuál será el dominio? Como la función seno es continua, no está rota, el dominio son todos los números reales, es decir, en este caso, todo el plano XY, todos los puntos del plano cartesiano, porque recuerda que el dominio son valores en el plano, ¿bien? Y el rango son los valores en Z. Estos son valores en el plano XY. Bueno, ¿y cuál será el rango de la función seno? Ah, pues va a ser... apaguen sus micrófonos y van a escuchar su música. O si no les interesa la clase, pueden salirse. ¿Bien? Bueno, tenemos este par de ejemplos. En todos ellos tenemos aquí una función de dos variables. Aquí las variables a las cuales me estoy refiriendo son las que están dentro del dominio. XY, XY, XY. Bien, es una función de dos variables y su gráfica es en 3 dimensiones. Podemos tener el caso de funciones de 3 variables. Por ejemplo, la siguiente, W, que sea una raíz cuadrada de 3 de esta suma de cuadrados. Muy parecido a la norma de un vector. Bueno, aquí el dominio de esta criatura sería todo el espacio X y Z, ¿bien? Y el rango de la función W sería, pues, todos los números reales. Esta es una función de 3 variables, no la podemos graficar, ya que necesitamos un espacio de 4 dimensiones. Y así puedo inventarme cosas raras, ¿no? Por ejemplo, X y el cuadrado de Z. ¿Qué valores debo excluir del dominio? Debo excluir aquellos en los que el logaritmo, bueno, su argumento sea negativo. Bien, entonces aquí pues lo puedo escribir así. Sería el semiespacio tal que Z sea mayor que 0. Porque si yo tomo un Z, por ejemplo, igual a 0, resulta que el logaritmo explota. Y por lo tanto la función W no existe. Bien. Si yo tomo un Z negativo, lo mismo. El logaritmo explota y no existe la función W. Si yo tomo un Z positivo el que sea, pequeñito pero positivo, la función logaritmo existe y por lo tanto también W. Este factor no es problema, ya que nunca se va a indeterminar. Bien, entonces esto de aquí, el semiespacio Z positivo, sería el dominio de la cosa. ¿Y cuál va a ser el rango? Pues serían todos los números reales. Bien. Estos últimos dos ejemplos se refieren a funciones de 3 variables. Son 3 variables y su gráfica vive en 4 dimensiones, por lo tanto no las podemos visualizar. Pero que no las visualicemos no nos impide trabajar analíticamente con ellas. Analíticamente me refiero a
sus fórmulas, a sus ecuaciones. Bien, eso sí lo podemos hacer en cualquier número de dimensiones. Bueno, estas son algunos ejemplos de ese tipo de funciones. ¿Cómo se grafican? ¿Cómo podemos nosotros visualizar esto? Mira, el método de la tabulación funciona, sí sirve, pero ¿qué desventajas tiene? Te lo voy a ilustrar con una gráfica. Mira, te vas a espantar un poquito. Imagina que estamos aquí en el espacio, ¿vale? Estamos aquí en el espacio. Este se llama eje X, este eje Y y este eje Z. La tabulación te puede funcionar, pero híjole, aquí vas a necesitar muchísimos puntos para una gráfica confiable o precisa. ¿Qué necesitamos? Bueno, en tabulación, lo que hacías tú en el plano XY, así en era lo siguiente, ¿verdad? Tienes que asignar valores X, calculabas los Y a través de la fórmula de la función y obtenías puntos, ¿verdad? X, Y. Así. Bueno, eso lo podías hacer sin problema alguno. ¿Qué pasa en funciones de dos variables? Estamos hablando de dos variables. Pues ahora se trata de que tú debes dar valores tanto a la X como a la Y simultáneamente. Bien, no vale que nada más des valores a X y a Y te olvides, no. Das valores tanto a X como a Y. Vas a calcular los de Z. Los de Z se calculan evaluando estos valores que tú asignas en la fórmula de la función. Y al final, lo que tú vas a obtener son coordenadas X, Y, Z, las cuales tú vas a ir trazando en el espacio, en este espacio en 3D. Pero ¿cuántos puntos yo necesito? Mira, por ejemplo, si tú das un valor, digamos, X1 es un valor fijo. Vamos a ponerle como, por ejemplo, 1. Si X vale 1, ¿qué valores puede tomar Y? Pues en principio todos aquellos que estén desde menos infinito hasta más infinito, cual sea. Pero ¿cuántos puntos necesitas? No lo sé, digamos 0. Valor 0. Calculas la función evaluada en el punto 1,0, que vas a obtener aquí un punto 1,0, Z. Z1 lo voy a llamar. Bien. Ese puntito 1,0, si tú lo graficas, sería aproximadamente el que está en amarillo. Bien. Este de aquí, 1,0. Pero sobre ese valor de X existen infinitos Y. Todos estos valores Y que conforman la línea. Bien. Pero fíjate que todos estos puntitos sobre la línea amarilla, todos ellos tienen coordenada X igual a 1. Todos. ¿Qué los diferencia unos de otros? Los diferencia la coordenada Y. Aquí es Y igual a 0. Aquí este es Y igual a 1. Este de aquí es Y igual a 2. Y así sucesivamente, incluso negativos. Bien. Tendrías que asignar todos estos valores a la función con esta sola coordenada X. Fíjate, ¿cuánto trabajo debes hacer para un solo X? Pero un solo X no nos es suficiente. Debes dar otros valores X. X igual a 2, por ejemplo. Y nuevamente, volver a recorrer todos los valores Y. Entre más puntos, mejor. Estos puntos sobre la segunda línea amarilla tienen coordenada X igual a 2. Y la Y es la que va variando. Bien. Y luego, y así vas recorriendo el espacio. X igual a 3, X igual a 4, X igual a 0, X igual a menos 1, X igual a menos 2. ¿Te das cuenta cuántos puntos debes tú tener para una gráfica confiable? Muchísimo trabajo. La tabulación no sirve. No es práctica. Bien, porque esta cosa se va a convertir en un dolor de cabeza. Lo puedes hacer en un Excel bastante fácil,
En el Excel tú puedes dar valores de X y de Y con un paso pequeño. El paso pequeño te va a dar la precisión que tú deseas. Y al final lo que obtienes es la sábana de celda. ¿Bien? Esta sábana de aquí. Creo que no he subido videos de cómo hacer gráficas en 3D. Creo que no. Pero pues no importa, que les voy a enseñar cómo usar Excel para hacer este tipo de gráficas. No trabajo GeoGebra, no conozco ese software, pero me imagino que también puede servirles para gráficas en 3D. O bien, no sé si en Industrial manejan otro tipo de software para este tipo de gráficas. Ese que utilizan en estadística, ¿cómo se llama? Minitab. No sé si sirva para esto, desconozco ese software. Pero sí conozco Excel y sí conozco Wolfram, pero les voy a enseñar Excel, porque el Wolfram no es gratuito. ¿Bien? Entonces, vamos a graficar unas cuantas funciones en el Excel. Vamos a verificar, por ejemplo, como primer inciso, z igual a x cuadrada menos y, así, una raíz. Como segunda parte, z igual a 3 veces x por el seno de y, así, a ver cómo se comporta. Una función exponencial, una gaussiana sería algo así, las que se ven en probabilidad, pero una gaussiana en 3D. Vamos a graficar este tipo de cosas en el Excel, a ver qué da, ¿sale? Entonces vamos a ir para allá. Aquí tengo una ventana abierta. Y tengo que tener mucho cuidado. No me permite pegar, ¿no? Pero aquí la primera función sería z igual a raíz de, de x cuadrado menos y, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí necesitamos, las tablas no nos funcionan, aquí no van a funcionar las tablas, vamos a hacer una cuadrícula, una rejilla. Vamos a tener una tabla, las filas van a representar los valores de y las columnas de esta matriz van a representar los valores de x. Bien, entonces, mira, para tener un orden, voy a poner aquí eje x, ¿vale? Y aquí eje. No sé si esto me sirve. Bueno, ya. Primero, debes decidir, ahorita veo el ordenamiento, cuáles son los valores de x que tú vas a graficar y cuáles son los valores de y que también vas a graficar. Pueden ser el mismo intervalo para ambas variables o no necesariamente. Voy a hacer en este primer caso el mismo intervalo tanto para x como para y. Bien, voy a graficar, vamos a graficar en la cuadrícula, va a ser una cuadrícula, la cuadrícula en x va a ser de menos 3 a 3 y la cuadrícula de y va a ser la misma. ¿Qué significa esto? Esta notación, menos 3, 3, cruz, menos 3, 3. El primer intervalo representa los valores de x. Esto significa que x va a ser graficada entre menos 3 y 3, el primer intervalo.
Y el segundo intervalo son los valores de y. El mismo. En este caso, pero te digo, pueden ser valores diferentes. Aquí yo puedo poner esto, por ejemplo. Significa que x varía de menos 3 a 3, pero la y de menos 3 a 5. Bien. Como primer ejemplo, vamos a aplicar en una cuadrícula o en una rejilla simétrica. Bien. Bueno. A lo largo de esta fila, la fila número 5, van a ser mis valores x. ¿Dónde empieza? Empieza en menos 3. ¿Y dónde va a terminar? En más 3. Debo definir aquí el paso de x. El paso x, ¿cuánto va a ser? El paso es la diferencia entre un punto x y el otro. Entre más pequeño sea el paso, es mejor. Vas a tener más puntos en la gráfica. Voy a suponer que este paso es de, por decir algo, 0.2 unidades. ¿Bien? Tú lo puedes poner de una unidad, pero es un paso muy grande. Por lo tanto, tendrías pocos puntos en x. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Bien? Estos serían los valores de x si tu paso es unitario. Pero si tú das un paso, por ejemplo, de un quinto o bien 0.2, estos valores ya no van a ser correctos, sino el que le sigue sería menos 2.8, menos 2.6, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a 3. Pero no voy a poner como cavernícola cada uno de estos valores. ¿Cómo le hacemos? Muy fácil. Este es el primer valor. El que le sigue va a ser este más 0.2, que es el paso. ¿Bien? Este 0.2 es este de aquí. Lo voy a fijar. Y arrastro. Mira, automáticamente se calcula. Una magia, ¿no? Y así hasta 3. Ya casi. Listo. Estos son los valores X. Los voy a resaltar, ¿vale? Los voy a poner en amarillo, porque sí. Bueno, este es mi eje X, ¿sale? Todos esos valores. El eje Y lo voy a poner aquí, vertical. ¿Dónde empieza? Empieza en este segundo intervalo de menos 3 a 3. ¿Cuál va a ser el paso de esta variable Y? El paso en Y. Puedo suponer que sea el mismo que en X, lo puedo hacer más pequeño, más grande. Voy a hacerlo igual, porque sí. ¿Dónde empieza? En menos 3. ¿Dónde acaba? En más 3. En cuanto, en cada 0.2. Entonces aquí el siguiente sería el anterior más el paso en Y, el cual es un valor fijo, por lo tanto, se pone entre signo de pesos. Con F4 o lo puedes escribir manualmente. Enter. Y lo arrastras. Aquí termina. ¿Sale? Estos son los valores de Y. Los voy a poner en otro color. Azul, porque sí. Bien. Este es el eje. Eje Y. En el siguiente vídeo les terminamos de hacer estas gráficas. Queda menos de un minuto. No se vayan.